La soberanía de Dios es una de las verdades más fundamentales a las que podemos aferrarnos en nuestra vida. Es la comprensión de que Dios, el creador de los cielos y la tierra, tiene el control absoluto de todo, desde los eventos más grandiosos de la historia hasta los detalles más pequeños de nuestra vida diaria. Nada escapa a su conocimiento ni a su voluntad. Debemos reconocer que, sin importar cómo nos sintamos respecto a las dificultades que enfrentamos, Dios sigue en su trono, gobernando todas las cosas conforme a su perfecta sabiduría y propósito. Cuando nos enfrentamos a la oposición, cuando encontramos enemigos, ya sean físicos, emocionales o espirituales, es fácil sentirnos abrumados e impotentes. Podemos quedar atrapados en el miedo, la ansiedad e incluso la ira, preguntándonos cómo podremos superar los desafíos que se nos presentan. Sin embargo, cuando entendemos y abrazamos la soberanía de Dios, todo cambia. Nos da un sentido de seguridad y paz que no puede ser sacudido por el caos que nos rodea. Saber que Dios es soberano significa que nada puede sucedernos sin su permiso. Él permite que las cosas ocurran en nuestra vida, pero siempre bajo su cuidadosa vigilancia. Consideremos la historia de Job en el Antiguo Testamento. Job era un hombre que, sin haber cometido falta alguna, sufrió pérdidas devastadoras. Su riqueza, su salud y sus hijos, todo le fue arrebatado. No obstante, en medio de este sufrimiento insoportable, Job reconoció la soberanía de Dios y declaró: «El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor». Su capacidad para aceptar lo que estaba sucediendo, no porque fuera fácil o indoloro, sino porque confiaba en que la voluntad de Dios era perfecta y estaba más allá de su comprensión, revela la fortaleza que proviene de saber que Dios es soberano. La soberanía de Dios no significa que Él cause todo el mal, pero sí que lo permite con un propósito. En el mundo en el que vivimos, estamos rodeados de sufrimiento, odio, injusticia y dolor. Hay fuerzas en acción que no podemos comprender por completo. Sin embargo, Dios, en su sabiduría, permite que estas cosas sucedan, no para ser una carga o para hacernos daño, sino para moldearnos. Utiliza las pruebas y los enemigos que enfrentamos como un medio de paz, poniendo a prueba nuestra fe y refinando nuestro carácter. Aceptar esto no es fácil con nuestra comprensión humana, pero cuando reconocemos que Dios está obrando incluso a través de nuestras dificultades, comenzamos a ver nuestros problemas desde una perspectiva diferente. El apóstol Pablo, en Romanos capítulo 8, versículo 28, nos recuerda esta verdad. Y sabemos que en todas las cosas Dios obra para el bien de quienes lo aman, de los que han sido llamados según su propósito. Todo, incluidas las dificultades, las injusticias y los enemigos que enfrentamos, forma parte del perfecto plan de Dios. Él tiene un propósito en todo lo que sucede. Incluso cuando sentimos que estamos siendo atacados o abandonados, la soberanía de Dios significa que Él puede transformar lo que parece una derrota en una victoria, no solo para su gloria, sino para nuestro crecimiento y bienestar. Además, la soberanía de Dios nos asegura que nadie puede oponerse a su voluntad. Podemos encontrar personas que intenten hacernos daño, que se levanten como enemigos contra nosotros, pero, en última instancia, no podrán frustrar el plan de Dios. Su oposición puede causarnos dolor, pero no puede desviar los propósitos de Dios para nuestra vida. Dios es quien abre puertas y quien las cierra. Él es quien eleva y quien humilla. Y sin importar los enemigos que enfrentemos, podemos consolarnos al saber que la autoridad de Dios es suprema y que nadie es mayor que Él. Al final, la soberanía de Dios es un llamado a confiar en Él completamente, aun cuando el camino sea difícil y el futuro parezca incierto. Es un recordatorio de que, aunque no entendamos por qué suceden las cosas, podemos confiar en que Dios es bueno, fiel y está en control. Los enemigos que enfrentamos en la vida pueden parecer gigantes, pero no son nada comparados con el poder de nuestro Dios soberano.
Confiar en el tiempo de Dios es uno de los aspectos más cruciales de vivir una vida de fe. Es fácil querer que las cosas sucedan según nuestros términos y en nuestro propio tiempo. Vivimos en un mundo que fomenta la gratificación instantánea, donde se espera que las respuestas lleguen rápidamente y las soluciones estén a solo un clic de distancia. Pero el tiempo de Dios no funciona como el nuestro. Su tiempo es perfecto, y a menudo es diferente de lo que esperamos o deseamos. Sin embargo, es precisamente en esta diferencia donde nuestra fe es probada y refinada. Vivimos en una sociedad que valora la velocidad y la eficiencia. Queremos que las cosas sucedan de inmediato, y cuando no ocurren tan rápido como queremos, nos volvemos ansiosos, impacientes e incluso desanimados. Pero confiar en el tiempo de Dios significa rendir nuestro sentido de control y reconocer que Él conoce el momento adecuado para todo. Los caminos de Dios son más altos que los nuestros, y sus pensamientos son más elevados que nuestros pensamientos. Lo que podríamos percibir como retrasos o plegarias sin respuesta puede, en realidad, formar parte de su plan perfecto. Uno de los mayores ejemplos de confianza en el tiempo de Dios se encuentra en la vida de Abraham. Dios le prometió que sería padre de muchas naciones. Sin embargo, durante años, Abraham y su esposa Sara permanecieron sin hijos. Ya eran ancianos y la promesa parecía imposible. Habría sido fácil para ellos rendirse o tomar el asunto en sus propias manos. Pero Dios tenía un plan. Cuando Abraham tenía 100 años y Sara 90, Dios cumplió su promesa y les dio un hijo, Isaac. No fue ni un momento antes ni un momento después, sino en el tiempo perfecto. A través de Isaac, la promesa de Dios a Abraham se transmitió por generaciones. A lo largo de las Escrituras, hay innumerables ejemplos de personas que tuvieron que esperar el tiempo de Dios. Moisés esperó 40 años en el desierto, antes de que Dios lo llamara para liberar a los israelitas de Egipto. José, vendido como esclavo por sus hermanos, pasó años en prisión antes de ser exaltado a una posición de poder en Egipto. Cada uno de ellos tenía una promesa de Dios, pero cada uno tuvo que confiar en su tiempo, incluso cuando las circunstancias parecían imposibles. Esperar en el tiempo de Dios puede ser uno de los aspectos más desafiantes de la vida cristiana. Requiere paciencia, perseverancia y confianza. Requiere estar dispuesto a decir, Dios, confío en que sabes lo que es mejor para mí. Y confío en que cumplirás tus promesas en tu tiempo perfecto. Significa soltar nuestras propias agendas y rendirnos a la voluntad de Dios, aun cuando no coincida con nuestras expectativas. Significa confiar en que Dios ve el panorama completo y que su plan para nuestra vida es mucho más grande de lo que podríamos imaginar. La Biblia nos recuerda que Dios nunca llega tarde, siempre actúa en el momento justo. En el Salmo 27, versículo 14, se nos dice, Espera en el Señor, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera en el Señor. Esta espera no es pasiva, sino activa. Es una espera llena de esperanza, sabiendo que Dios está obrando tras bambalinas, incluso cuando no vemos resultados inmediatos. Confiar en el tiempo de Dios no significa quedarse de brazos cruzados sin hacer nada. Significa ser obediente, seguir caminando por fe, y saber que Dios actuará en su momento perfecto. Confiar en el tiempo de Dios también implica estar dispuestos a esperar la temporada adecuada. Hay momentos en la vida en los que Dios nos mantiene en un periodo de preparación, equipándonos para lo que está por venir. Así como un agricultor debe esperar la estación correcta para la cosecha, nosotros también debemos esperar la temporada indicada en nuestras vidas. Puede haber lecciones que Dios quiere enseñarnos, carácter que desea desarrollar en nosotros, y circunstancias que quiere ordenar antes de abrirnos la puerta al siguiente capítulo de nuestra vida. Cuando confiamos en el tiempo de Dios, no estamos simplemente esperando que algo suceda. Confiamos en que el proceso es tan importante como el resultado. Es en la espera donde nuestra fe se profundiza. Es en la espera donde aprendemos a depender de Dios,
a crecer en paciencia y a comprender mejor su carácter. Cuando miramos hacia atrás, a menudo podemos ver que Dios estaba obrando de maneras que en su momento no entendíamos. Vemos cómo la espera era parte de su plan mayor, y podemos darle la gloria por cómo todo se desarrolló perfectamente al final. El perdón y el amor son dos de los principios más poderosos de la fe cristiana. Sin embargo, a menudo son los más difíciles de practicar, especialmente cuando hemos sido heridos o perjudicados por otros. La Biblia nos llama a perdonar y amar, no solo cuando es fácil o conveniente, sino especialmente cuando es difícil, cuando sentimos que tenemos derecho a aferrarnos a nuestra ira y resentimiento. Es en esos momentos cuando se revela el verdadero poder del perdón y el amor. El perdón no significa excusar las ofensas que nos han hecho ni fingir que no nos han dolido. No se trata de eximir al ofensor de responsabilidad ni de darle un pase libre. Perdonar es soltar el control que la ofensa tiene sobre nuestro corazón y decidir liberarnos de la amargura y el enojo que pueden consumirnos. Es rendir nuestro deseo de venganza y confiar en que Dios tratará con la situación a su manera. Jesús mismo nos mostró este ejemplo cuando fue crucificado, diciendo: «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». Incluso en medio de una injusticia extrema, Jesús eligió el perdón sobre la amargura, el amor sobre el odio y la paz sobre la represalia. El acto de perdonar no es solo un acto de obediencia, sino un acto de libertad. Cuando nos aferramos a la falta de perdón, permitimos que el dolor y la ira nos controlen. Se convierten en una carga que nos impide avanzar. Pero cuando perdonamos, soltamos esa carga, nos liberamos de las cadenas del resentimiento y permitimos que la paz de Dios llene el espacio que antes ocupaba el dolor. El perdón no siempre es fácil, pero es una elección, una decisión de obedecer a Dios y confiar en que Él sanará nuestro corazón. El amor, por otro lado, es la fuerza que impulsa el perdón. Es a través del amor que podemos perdonar, porque el amor ve más allá de la ofensa y reconoce a la persona como un hijo de Dios. El amor no guarda rencor, sino que decide dejar el pasado atrás y mirar hacia el futuro. En la primera carta a los Corintios, capítulo 13, el apóstol Pablo escribe: «El amor es paciente, es bondadoso, no tiene envidia, no es jactancioso, no es orgulloso, no deshonra a los demás, no es egoísta, no se irrita fácilmente, no guarda rencor». Estas palabras nos recuerdan que el amor no es solo un sentimiento, sino una acción. Es una decisión de tratar a los demás con bondad y gracia, incluso cuando no lo merecen. El tipo de amor al que Jesús nos llama es incondicional. Es un amor que no depende de si la otra persona lo merece o no, sino un amor que proviene del corazón de Dios. Cuando amamos a los demás de esta manera, reflejamos el amor que Dios tiene por nosotros. A pesar de nuestros errores, nuestras fallas y nuestro pecado, Dios nos ama con un amor eterno, nos perdona, no porque lo merezcamos, sino porque Él así lo elige. Y a su vez, nos llama a amar y perdonar a los demás de la misma manera. Este tipo de amor no es fácil. No es el tipo de amor que nos surge de manera natural. Va en contra de nuestros instintos amar a quienes nos han herido, perdonar a quienes nos han hecho daño. Pero cuando recordamos el amor y el perdón que Dios nos ha dado, se hace más fácil extender ese mismo amor a los demás. Estamos llamados a perdonar, no solo una vez, sino repetidamente. En el Evangelio de Mateo, capítulo 18, versículos 21 y 22, Pedro le preguntó a Jesús cuántas veces debía perdonar a alguien que pecara contra él, sugiriendo que tal vez 7 veces era suficiente. Pero Jesús respondió: «No te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7». En otras palabras, el perdón no tiene límite. Estamos llamados a perdonar tantas veces como sea necesario, porque esa es la medida en la que Dios nos ha perdonado. El perdón y el amor también están profundamente conectados con nuestro propio crecimiento espiritual. Cuando elegimos perdonar,
tomamos el corazón de Cristo. Elegimos la humildad sobre el orgullo, la misericordia sobre el juicio y la gracia sobre la condenación. Permitimos que Dios obre en nosotros y a través de nosotros, transformando nuestro corazón para que sea más como el suyo. Cuanto más perdonamos, más aprendemos a amar. Cuanto más amamos, más experimentamos la profundidad del amor de Dios por nosotros. Es un ciclo que nos lleva a la sanidad, la paz y la libertad. El llamado a perdonar y amar no es solo para quienes nos han hecho daño, sino para todos, incluso para aquellos que nos resultan difíciles de amar o que no comprendemos. Jesús dejó claro que debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos e incluso amar a nuestros enemigos. En Mateo capítulo 5, versículo 44, Él dice: «Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen». Este amor radical es la marca distintiva de la fe cristiana. Un amor que va más allá del entendimiento humano y se extiende con compasión, incluso hacia quienes nos oponen. En última instancia, el perdón y el amor reflejan el carácter de Dios. Cuando perdonamos y amamos a los demás, estamos mostrando el corazón de Dios al mundo que nos rodea. Es a través de nuestras acciones que otros pueden ver a Cristo en nosotros. Es a través del perdón y el amor que podemos traer sanidad y esperanza a un mundo quebrantado. Y en el proceso, encontramos sanidad para nuestro propio corazón. La justicia de Dios es una verdad que atraviesa toda la Escritura. Desde el principio de los tiempos, Dios ha sido un juez justo, pesando los corazones de los hombres y ejecutando juicio con perfecta sabiduría. A diferencia de la justicia humana, que puede ser defectuosa y parcial, la justicia de Dios es absoluta, pura e inquebrantable. Él lo ve todo, lo sabe todo, y juzga con una imparcialidad que no puede ser corrompida. Su justicia no está influenciada por el poder, la riqueza o el estatus. No se deja llevar por emociones, ni está limitada por la comprensión humana. Dios es paciente, y aunque a veces parezca que el mal prevalece, nunca tendrá la última palabra. La justicia de Dios opera en un tiempo divino, no en un tiempo humano. Traer plagas sobre Egipto y abrir el Mar Rojo para llevar a su pueblo a la libertad. Su justicia se manifestó no solo en el castigo del faraón, sino también en el rescate de aquellos que habían sido agraviados. Para quienes confían en Dios, su justicia es una fuente de gran consuelo. Significa que ningún mal pasará desapercibido. Ninguna injusticia quedará sin resolver. Ningún mal tendrá la victoria final. Significa que cada acto de engaño, cada traición, cada opresión, algún día recibirán respuesta de un Dios justo y santo. Esto no significa que debamos tomar la justicia en nuestras propias manos, porque Dios ha dicho: «Mía es la venganza, yo pagaré», dice el Señor. Nuestro papel es confiar en Él, caminar en obediencia y saber que Él hará todas las cosas justas en su tiempo perfecto. La justicia de Dios está profundamente conectada con su misericordia. Aunque es justo y debe castigar el pecado, también ha provisto un camino para que los pecadores sean redimidos. Esta es la mayor demostración de su justicia y su amor, a través de Jesucristo. La cruz es el lugar donde la justicia y la misericordia se encuentran. Dios no ignoró el pecado ni lo desestimó a la ligera. En cambio, puso todo el peso de su justicia sobre su propio Hijo, para que quienes creen en Él puedan ser perdonados. Cristo tomó el castigo que nos correspondía, satisfaciendo las demandas de la justicia y, al mismo tiempo, ofreciendo el don de la gracia. Gracias a esto, no solo somos receptores de la justicia de Dios, sino que también estamos llamados a ser instrumentos de justicia en el mundo. Debemos defender la verdad, proteger a los débiles y sostener la rectitud en nuestras acciones y palabras. Estamos llamados a reflejar la justicia de Dios en la forma en que tratamos a los demás, asegurándonos de no participar en la injusticia,
sino más bien de trabajar para llevar luz a la oscuridad. Esto no siempre es fácil y puede tener un costo, pero podemos perseverar, sabiendo que servimos a un Dios que lo ve todo, que lo recuerda todo, y que un día traerá la justicia definitiva a la tierra. Orar por nuestros enemigos es uno de los mandamientos más desafiantes de toda la Escritura. Va en contra de la naturaleza humana pedirle a Dios que bendiga a quienes nos han hecho daño, interceder por quienes nos han causado dolor, y buscar su misericordia para aquellos que, a nuestros ojos, no la merecen. Sin embargo, esto es precisamente lo que Jesús nos llama a hacer. En el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 44, Él dice: «Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, y orad por los que os persiguen». Este mandamiento no es una sugerencia, ni está reservado para cuando sintamos que estamos listos para perdonar. Es una instrucción directa de aquel que, mientras colgaba en la cruz, oró por sus enemigos. Orar por nuestros enemigos no significa justificar sus acciones o fingir que el daño que nos han causado es insignificante. No se trata de ignorar la justicia ni de tolerar el mal. Se trata de alinear nuestro corazón con el de Dios, de rechazar el odio y de elegir responder de una manera que refleje su carácter, en lugar de dejarnos llevar por nuestras propias emociones. Cuando oramos por nuestros enemigos, los ponemos en manos de Dios y reconocemos que solo Él es el juez justo. Renunciamos a nuestro deseo de venganza y confiamos en que Él los tratará conforme a su perfecta sabiduría. Orar por nuestros enemigos requiere humildad. Nos exige dejar a un lado nuestro orgullo y reconocer que, así como nosotros necesitamos la misericordia de Dios, también la necesitan aquellos que nos han hecho daño. Nosotros solemos verlos solo a través del lente de sus acciones contra nosotros, pero Dios los ve como personas creadas a su imagen, personas que están perdidas y necesitan su gracia. Cuando oramos por ellos, invitamos a Dios a obrar en sus vidas, no solo para su corrección, sino para su transformación. Le pedimos que abra su corazón, que los lleve al arrepentimiento y que los guíe hacia la redención. Este tipo de oración también nos cambia a nosotros. Cuando comenzamos a orar sinceramente por quienes nos han herido, nuestros corazones se ablandan. La amargura que nos consumía empieza a desvanecerse, y nos encontramos siendo transformados a la imagen de Cristo. Comenzamos a ver a nuestros enemigos no solo como adversarios, sino como individuos que necesitan el amor de Dios. Jesús mismo nos dio el mayor ejemplo de oración por los enemigos. Mientras era crucificado, sufriendo injustamente a manos de quienes lo golpearon, lo escupieron y lo clavaron en la cruz, pronunció estas palabras: «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». Esta no fue una oración de debilidad, sino de fuerza divina. Fue una oración que demostró su amor inquebrantable, un amor que se extendía incluso hacia aquellos que, en ese mismo momento, lo estaban matando. Si Jesús pudo orar por sus enemigos en su momento de mayor sufrimiento, entonces ciertamente nosotros también podemos orar por quienes nos han hecho daño. Orar por nuestros enemigos no garantiza que la reconciliación siempre se llevará a cabo. Algunos pueden nunca cambiar, algunos pueden nunca reconocer sus errores, y otros pueden continuar en su camino a pesar de nuestras oraciones. Pero ese no es el punto. No estamos llamados a orar por ellos en función de su respuesta, sino porque Dios nos ha mandado a hacerlo. Nuestras oraciones no dependen de sus acciones, son un acto de obediencia a Dios. Además, hay un gran poder en estas oraciones. Cuando presentamos a nuestros enemigos ante Dios, ponemos la situación en sus manos. Dejamos de cargar con el peso de la ira y el resentimiento, y en su lugar, confiamos en que Él obrará a su manera y en su tiempo. A veces, Dios usará nuestras oraciones para cambiar el corazón de nuestros enemigos. Otras veces, las usará para cambiar el nuestro. Pero en cada caso, habrá transformación, ya sea en ellos, en nosotros o en ambos. El amor de Dios no está reservado solo para aquellos que son fáciles de amar. Se extiende a los que no lo merecen,
a los quebrantados e incluso a quienes se oponen a Él. Dios nos amó cuando éramos sus enemigos, y a través de Cristo nos reconcilió consigo mismo. Ahora, nos llama a extender ese mismo amor a través de la oración. Independientemente de si nuestros enemigos lo reconocen o no, si cambian o no, si lo merecen o no, oramos, no porque ellos sean dignos, sino porque Dios lo es, y Él nos ha llamado a vivir de una manera que refleje su gracia. La paz en la entrega es una de las verdades más profundas de la fe cristiana. Sin embargo, es una de las más difíciles de aceptar. La naturaleza humana nos enseña a luchar, a resistir, a aferrarnos con fuerza a nuestros planes, deseos y necesidad de control. Creemos que la seguridad proviene de sujetarnos firmemente a lo que podemos ver, medir y manipular. Pero la verdadera paz no proviene del control, no viene del esfuerzo, la preocupación o de imponer nuestra propia voluntad. Viene de rendirnos a Dios, de soltar nuestras cargas en sus manos y confiar en que Él tiene el control. La rendición no es un signo de debilidad ni de derrota. Es un acto de confianza, un reconocimiento de que los caminos de Dios son más altos que los nuestros y que su sabiduría supera con creces la nuestra. Es el momento en el que dejamos de esforzarnos en nuestras propias fuerzas y empezamos a descansar en Él. Jesús habló de esta rendición cuando dijo: «Venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar». No dijo: «Venid a mí, y os daré más cosas de qué preocuparos», ni «Venid a mí, y resolveréis todo por vuestra cuenta». Simplemente dijo: «Venid a mí, y yo os haré descansar». Esta es la paz de la rendición, la paz que llega cuando dejamos de cargar lo que nunca fuimos llamados a llevar y permitimos que Dios tome el control. Pero la fe no requiere que entendamos todo. La fe es confiar en Dios incluso cuando no comprendemos. Abraham se rindió cuando Dios lo llamó a dejar su tierra natal e ir a un lugar que no conocía. Moisés se rindió cuando Dios le dijo que se presentara ante el faraón, con nada más que un cayado en su mano. María se rindió cuando el ángel le dijo que daría a luz al Hijo de Dios, aunque no comprendía completamente lo que eso significaría. Una y otra vez, a lo largo de las Escrituras, vemos que la rendición no es pasiva, sino una confianza activa en aquel que nunca falla. Cuando nos rendimos, no estamos perdiendo el control, sino colocándolo en manos de quien ya lo tiene. No estamos renunciando, sino eligiendo creer que el plan de Dios es más grande que el nuestro. La paz que proviene de esta rendición no es la paz que el mundo ofrece. No es una paz basada en las circunstancias o en la ausencia de problemas. Es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Una paz que permanece incluso en medio de la incertidumbre. Una paz arraigada en la presencia inquebrantable de Dios. Jesús mismo modeló la rendición perfecta en el huerto de Getsemaní. Al enfrentar el sufrimiento de la cruz, oró: «Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya». En ese momento, nos mostró lo que significa confiar completamente en Dios. No huyó del camino que tenía delante, no exigió un resultado diferente, se rindió. Y en esa rendición encontró la fuerza para cumplir su propósito. Su rendición trajo redención al mundo. Este es el poder de la rendición. No es un lugar de derrota, sino un lugar de victoria. Es el momento en que dejamos de luchar contra el plan de Dios y comenzamos a caminar en él. Es el lugar donde el miedo es reemplazado por la fe, donde el esfuerzo es reemplazado por el descanso, donde el caos es reemplazado por la paz. Es donde finalmente entendemos que Dios no nos pide que lo comprendamos todo, sino que confiemos en Él. La protección y la victoria de Dios son promesas entretejidas a lo largo de las Escrituras, garantías de que Él es refugio para su pueblo y defensor contra todo lo que busca hacerle daño. Desde el momento en que la humanidad cayó, Dios ha estado obrando para proteger, guiar y librar a aquellos que ponen su confianza en Él.
Su protección no siempre se manifiesta de la manera en que el mundo espera, y su victoria no siempre luce como lo que la fuerza humana definiría como triunfo. Pero sus caminos son más altos. Su sabiduría es perfecta y su poder es inconmovible. Él no es un observador distante, sino un protector siempre presente, una fortaleza para quienes lo buscan, un escudo que no puede ser quebrantado. Los salmos declaran una y otra vez que Dios es un refugio y un baluarte. El Señor es mi roca, mi fortaleza y mi libertador. Mi Dios es mi roca, en quien me refugio, mi escudo y el cuerno de mi salvación, mi baluarte. Este es el lenguaje de la batalla, el lenguaje de un rey guerrero que se interpone entre su pueblo y el enemigo. Dios no abandona a los suyos, no los deja indefensos. Los rodea con su presencia, los sostiene con su mano justa y va delante de ellos en cada batalla que enfrentan. La protección de Dios no significa que su pueblo nunca enfrentará pruebas, que nunca caminará por tormentas o que nunca sufrirá los ataques del enemigo. Su protección no es la ausencia de lucha, sino la certeza de que en la lucha Él está presente. 3 hombres hebreos se pararon ante el horno de fuego sabiendo que Dios podía librarlos, pero aun si no lo hacía, no se inclinarían. Daniel fue arrojado al foso de los leones, pero Dios cerró la boca de los leones. Pablo fue golpeado, naufragó y fue encarcelado, pero declaró que nada podía separarlo del amor de Cristo. No fueron personas que fueron libradas de la adversidad, pero sí fueron personas que sabían que, sin importar lo que se levantara contra ellos, Dios aún estaba ahí protegiéndolos. La victoria pertenece al Señor. Y cuando Él pelea por su pueblo, ningún enemigo puede prevalecer contra Él. Las batallas de la vida no se ganan solo con esfuerzo humano, sino con el poder de Dios obrando. Los israelitas estaban atrapados entre el Mar Rojo y el ejército egipcio que avanzaba, pero Dios abrió un camino donde no lo había. Josué guió al pueblo alrededor de los muros de Jericó, y por mandato de Dios, esos muros cayeron sin que se levantara una sola arma. David, un pastor, enfrentó al gigante Goliat con nada más que una honda y 5 piedras, pero declaró: «La batalla es del Señor». Y con un solo golpe, el enemigo fue derrotado. La victoria de Dios no trata solo de las batallas físicas que nos rodean, sino de las batallas espirituales que buscan destruir nuestras almas. La batalla más grande se libró en la cruz, donde Jesús venció al pecado, la muerte y el poder del enemigo de una vez y para siempre. Lo que parecía derrota ante los ojos del mundo fue la mayor victoria en toda la historia. La tumba vacía es la declaración definitiva de que ningún poder de las tinieblas, ningún plan del enemigo y ninguna arma forjada contra nosotros puede prevalecer cuando Dios está de nuestro lado. La victoria en Dios no significa siempre que la batalla desaparezca de inmediato, pero sí significa que el resultado ya está determinado. No importa cuán feroz sea la oposición ni cuán fuerte parezca el enemigo. La última palabra pertenece a Dios. El enemigo puede rugir, pero no puede vencer al pueblo de Dios. Puede amenazar, pero ya ha sido derrotado. El mismo Dios que protegió a Daniel, que libró a Israel, que fortaleció a David y que resucitó a Cristo de entre los muertos, es el mismo Dios que está con su pueblo hoy. Cuando confiamos en la protección y la victoria de Dios, el miedo pierde su control. Ya no tenemos que vivir en ansiedad por las batallas venideras, porque sabemos quién pelea por nosotros. No tenemos que temblar ante el enemigo, porque sabemos que nuestro defensor es más grande. No estamos llamados a luchar con nuestras propias fuerzas, sino a permanecer firmes en la fortaleza del Señor. Las armas del enemigo no pueden atravesar el escudo de la fe, y los planes de las tinieblas no pueden vencer la luz de la verdad de Dios. La protección de Dios no siempre significa escapar de la adversidad, pero sí significa que en cada prueba Él está presente, y que en cada batalla Él es victorioso. Él camina con su pueblo en el valle, los resguarda en la tormenta y los sostiene en el fuego. Su victoria no es incierta, ya está ganada.
El poder del enemigo está roto, las cadenas del pecado están destruidas, y la promesa de la eternidad con Él está asegurada. Ninguna fuerza en el cielo o en la tierra puede deshacer lo que Dios ya ha hecho, y ninguna batalla que enfrentemos podrá revocar la victoria que se encuentra en Él. A través de cada prueba, cada batalla y cada tormenta, Dios sigue siendo soberano. Su tiempo es perfecto, su justicia es segura y su amor es inquebrantable. Él nos llama a confiar en Él, a rendir nuestros miedos, a caminar en perdón y a orar incluso por aquellos que están en nuestra contra. No nos deja indefensos, sino que nos rodea con su protección, pelea por nosotros y nos conduce a la victoria. La verdadera paz no se encuentra en nuestra propia fuerza, sino en la rendición total a su voluntad. Él es nuestro refugio, nuestra fortaleza y nuestra ayuda siempre presente. Ningún enemigo puede resistir su poder. Ninguna oscuridad puede vencer su luz, y ninguna carga es demasiado pesada para su mano. Cuando ponemos nuestra vida por completo en Él, no caminamos en miedo, sino en fe, sabiendo que la batalla ya ha sido ganada. Pero la fe no requiere que entendamos todo. La fe es confiar en Dios, incluso cuando no comprendemos. Abraham se rindió cuando Dios lo llamó a dejar su tierra natal e ir a un lugar que no conocía. Moisés se rindió cuando Dios le dijo que se presentara ante el faraón con nada más que un cayado en su mano. María se rindió cuando el ángel le dijo que daría a luz al Hijo de Dios, aunque no comprendía completamente lo que eso significaría. Una y otra vez, a lo largo de las Escrituras, vemos que la rendición no es pasiva, sino una confianza activa en aquel que nunca falla. Cuando nos rendimos, no estamos perdiendo el control, sino colocándolo en manos de quien ya lo tiene. No estamos renunciando, sino eligiendo creer que el plan de Dios es más grande que el nuestro. La paz que proviene de esta rendición no es la paz que el mundo ofrece, no es una paz basada en las circunstancias o en la ausencia de problemas. Es una paz que sobrepasa todo entendimiento, una paz que permanece incluso en medio de la incertidumbre, una paz arraigada en la presencia inquebrantable de Dios. Jesús mismo modeló la rendición perfecta en el huerto de Getsemaní. Al enfrentar el sufrimiento de la cruz, oró: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. En ese momento nos mostró lo que significa confiar completamente en Dios. No huyó del camino que tenía delante, no exigió un resultado diferente. Se rindió. Y en esa rendición encontró la fuerza para cumplir su propósito. Su rendición trajo redención al mundo. Este es el poder de la rendición. No es un lugar de derrota, sino un lugar de victoria. Es el momento en que dejamos de luchar contra el plan de Dios y comenzamos a caminar en él. Es el lugar donde el miedo es reemplazado por la fe, donde el esfuerzo es reemplazado por el descanso, donde el caos es reemplazado por la paz. Es donde finalmente entendemos que Dios no nos pide que lo comprendamos todo, sino que confiemos en Él. La protección y la victoria de Dios son promesas entretejidas a lo largo de las Escrituras, garantías de que Él es refugio para su pueblo y defensor contra todo lo que busca hacerle daño. Desde el momento en que la humanidad cayó, Dios ha estado obrando para proteger, guiar y librar a aquellos que ponen su confianza en Él. Su protección no siempre se manifiesta de la manera en que el mundo espera, y su victoria no siempre luce como lo que la fuerza humana definiría como triunfo. Pero sus caminos son más altos, su sabiduría es perfecta y su poder es inconmovible. Él no es un observador distante, sino un protector siempre presente, una fortaleza para quienes lo buscan, un escudo que no puede ser quebrantado. Los salmos declaran una y otra vez que Dios es un refugio y un baluarte. El Señor es mi roca, mi fortaleza y mi libertador. Mi Dios es mi roca, en quien me refugio. Mi escudo y el cuerno de mi salvación. Mi baluarte. Este es el lenguaje de la batalla. El lenguaje de un rey guerrero que se interpone entre su pueblo y el enemigo.
Dios no abandona a los suyos, no los deja indefensos, los rodea con su presencia, los sostiene con su mano justa y va delante de ellos en cada batalla que enfrentan. La protección de Dios no significa que su pueblo nunca enfrentará pruebas, que nunca caminará por tormentas o que nunca sufrirá los ataques del enemigo. Su protección no es la ausencia de lucha, sino la certeza de que en la lucha Él está presente. 3 hombres hebreos se pararon ante el horno de fuego sabiendo que Dios podía librarlos, pero aun si no lo hacía, no se inclinarían. Daniel fue arrojado al foso de los leones, pero Dios cerró la boca de los leones. Pablo fue golpeado, naufragó y fue encarcelado, pero declaró que nada podía separarlo del amor de Cristo. No fueron personas que fueron libradas de la adversidad, pero sí fueron personas que sabían que, sin importar lo que se levantara contra ellos, Dios aún estaba ahí protegiéndolos. La victoria pertenece al Señor, y cuando Él pelea por su pueblo, ningún enemigo puede prevalecer contra Él. Las batallas de la vida no se ganan solo con esfuerzo humano, sino con el poder de Dios obrando. Los israelitas estaban atrapados entre el Mar Rojo y el ejército egipcio que avanzaba, pero Dios abrió un camino donde no lo había. Josué guió al pueblo alrededor de los muros de Jericó y, por mandato de Dios, esos muros cayeron sin que se levantara una sola arma. David, un pastor, enfrentó al gigante Goliat con nada más que una honda y 5 piedras, pero declaró: «La batalla es del Señor». Y con un solo golpe, el enemigo fue derrotado. La victoria de Dios no trata solo de las batallas físicas que nos rodean, sino de las batallas espirituales que buscan destruir nuestras almas. La batalla más grande se libró en la cruz, donde Jesús venció al pecado, la muerte y el poder del enemigo de una vez y para siempre. Lo que parecía derrota ante los ojos del mundo fue la mayor victoria en toda la historia. La tumba vacía es la declaración definitiva de que ningún poder de las tinieblas, ningún plan del enemigo y ninguna arma forjada contra nosotros puede prevalecer cuando Dios está de nuestro lado. La victoria en Dios no significa siempre que la batalla desaparezca de inmediato, pero sí significa que el resultado ya está determinado. No importa cuán feroz sea la oposición, ni cuán fuerte parezca el enemigo. La última palabra pertenece a Dios. El enemigo puede rugir, pero no puede vencer al pueblo de Dios. Puede amenazar, pero ya ha sido derrotado. El mismo Dios que protegió a Daniel, que libró a Israel, que fortaleció a David y que resucitó a Cristo de entre los muertos, es el mismo Dios que está con su pueblo hoy. Cuando confiamos en la protección y la victoria de Dios, el miedo pierde su control. Ya no tenemos que vivir en ansiedad por las batallas venideras, porque sabemos quién pelea por nosotros. No tenemos que temblar ante el enemigo, porque sabemos que nuestro defensor es más grande. No estamos llamados a luchar con nuestras propias fuerzas, sino a permanecer firmes en la fortaleza del Señor. Las armas del enemigo no pueden atravesar el escudo de la fe, y los planes de las tinieblas no pueden vencer la luz de la verdad de Dios. La protección de Dios no siempre significa escapar de la adversidad, pero sí significa que en cada prueba Él está presente, y que en cada batalla Él es victorioso. Él camina con su pueblo en el valle, los resguarda en la tormenta y los sostiene en el fuego. Su victoria no es incierta, ya está ganada. El poder del enemigo está roto, las cadenas del pecado están destruidas, y la promesa de la eternidad con Él está asegurada. Ninguna fuerza en el cielo o en la tierra puede deshacer lo que Dios ya ha hecho, y ninguna batalla que enfrentemos podrá revocar la victoria que se encuentra en Él. A través de cada prueba, cada batalla y cada tormenta, Dios sigue siendo soberano. Su tiempo es perfecto, su justicia es segura y su amor es inquebrantable. Él nos llama a confiar en Él, a rendir nuestros miedos, a caminar en perdón y a orar incluso por aquellos que están en nuestra contra. No nos deja indefensos, sino que nos rodea con su protección, pelea por nosotros
y nos conduce a la victoria. La verdadera paz no se encuentra en nuestra propia fuerza, sino en la rendición total a su voluntad. Él es nuestro refugio, nuestra fortaleza y nuestra ayuda siempre presente. Ningún enemigo puede resistir su poder. Ninguna oscuridad puede vencer su luz. Y ninguna carga es demasiado pesada para su mano. Cuando ponemos nuestra vida por completo en Él, no caminamos en miedo, sino en fe, sabiendo que la batalla ya ha sido ganada. ¿Y si fuera más que eso? ¿Y si despertar a esta hora no fuera un accidente, sino una invitación? ¿Y si, en la quietud de la noche, estuviera siendo llamado? Hay algo sagrado en estas horas. Durante el día, la vida se mueve rápido. Las distracciones están en todas partes. El ruido del mundo es implacable. Pero en el silencio de la madrugada, antes de que salga el sol y comiencen las exigencias del día, existe un momento. Un momento en el que el cielo y la tierra parecen más cercanos, donde el tiempo mismo se siente diferente, donde el alma, por fin, puede escuchar aquello que tan a menudo queda ahogado por el bullicio. Durante siglos, las personas han reconocido esta hora como significativa. En las Escrituras encontramos que fueron durante las vigilias nocturnas cuando hombres y mujeres de fe clamaron en oración, buscando guía, respuestas y fortaleza. Fue en la soledad de estos momentos cuando los profetas recibieron visiones, cuando se revelaron misterios, cuando los corazones fueron movidos hacia un propósito mayor. Aún hoy, en diversas culturas y tradiciones, este lapso de tiempo es considerado un espacio de despertar espiritual. Una hora en la que lo sobrenatural está más activo, en la que la mente está más abierta, en la que el alma es más receptiva a los susurros divinos. ¿Por qué tantas personas despiertan a esta hora? Podría ser que algo dentro de ellas anhela ser escuchado. La mente, libre del ruido del día, finalmente tiene espacio para reflexionar. Las cargas que llevamos durante las horas diurnas se vuelven más claras en la noche. Los miedos emergen. La paz, también. Todo lo que ha sido reprimido comienza a salir a la superficie. Y en ese momento, en la oscuridad, tenemos una elección. La mayoría, cuando despierta a esta hora, hace una de dos cosas. Lucha por volver a dormir, o toma el teléfono y se desplaza sin rumbo, llenando el silencio. Pero, ¿y si, en lugar de tratar de escapar de este momento, lo abrazaras? ¿Y si este despertar no fuera una interrupción, sino un regalo? Hay algo en esta hora que exige atención. Es el tiempo en el que los pensamientos son más claros, cuando el espíritu es más sensible. Es en estos momentos cuando las personas recuerdan cosas largamente olvidadas, sueños abandonados, pasiones inexploradas, errores que necesitan ser enmendados. Es en esta hora cuando la inspiración surge, cuando las ideas creativas emergen, cuando las respuestas aparecen de la nada. La mente, libre de las exigencias del mundo, comienza a procesar lo que realmente importa. Pero más allá del pensamiento y la reflexión, hay algo aún más profundo ocurriendo. El corazón habla de maneras en las que no lo hace durante el día. Hay un llamado innegable hacia algo más grande. Una sensación de que la vida es más de lo que hemos visto y conocido. Y es en estos momentos cuando las personas se enfrentan a su yo más verdadero. Sin distracciones, sin máscaras, solo la realidad cruda y honesta de su espíritu. Algunas personas despiertan a esta hora con una sensación de urgencia. Se sienten alertas, con un impulso que no pueden explicar. Puede ser que alguien les venga repentinamente a la mente. Alguien en quien no han pensado en años, pero por quien ahora sienten la necesidad de orar o comunicarse. Puede ser una decisión que han estado evitando, una que saben que deben finalmente enfrentar. Puede ser una abrumadora sensación de gratitud, una profunda apreciación por la vida, por otra oportunidad, por el simple hecho de estar aquí. Otros despiertan con miedo. Se ven confrontados con sus ansiedades, sus arrepentimientos, las cargas que llevan. Las preocupaciones del mañana parecen más pesadas en la quietud de la noche.
Los fracasos del ayer se sienten más reales. Las incertidumbres del futuro se vuelven ineludibles. Y sin embargo, en este momento hay una oportunidad. Una oportunidad para soltarlo todo, para rendir el peso, para cambiar el miedo por fe, la duda por esperanza, el caos por paz. Esta hora no se trata solo de estar despierto físicamente. Se trata de despertar espiritualmente. Es un recordatorio de que la vida es más que rutina, más que horarios, más que la interminable persecución del éxito. Es un recordatorio de que hay algo más profundo en juego, algo invisible pero innegable. Algunos lo llaman intuición, otros lo llaman guía divina. Pero, sin importar el nombre que se le dé, la verdad sigue siendo la misma. Este no es un momento sin sentido. A lo largo de la historia, algunas de las mayores revelaciones, los pensamientos más poderosos, los momentos más transformadores, han surgido en la quietud de la madrugada. Es en este espacio donde hombres y mujeres han encontrado dirección cuando estaban perdidos. Es en este espacio donde se han librado batallas, no con armas, sino con oración, con rendición, con una resolución inquebrantable de levantarse y caminar por un nuevo sendero. Es en este espacio donde las vidas han cambiado. Así que, cuando despiertes en las primeras horas de la mañana, no lo descartes, no ignores el llamado. Quédate quieto, escucha, examina tu corazón. Puede que descubras que este momento, esta hora, no es una coincidencia, es un despertar. 2. Alinearse con el propósito. El propósito no es algo con lo que tropezamos por accidente. No es algo que se nos entrega envuelto en una caja, esperando a ser abierto. El propósito es algo en lo que crecemos. Algo que descubrimos a través de la prueba, de la lucha, de momentos de claridad y temporadas de duda. Sin embargo, en lo más profundo de cada persona existe una semilla de propósito, un llamado, una razón de ser, un camino destinado a ser recorrido. Algunos lo reconocen temprano en la vida, mientras que otros pasan años, incluso décadas, buscándolo. Algunos lo abrazan sin dudar, mientras que otros resisten, temerosos de lo que pueda exigirles. Pero hay una verdad inmutable. No hay realización, no hay paz verdadera, hasta que nos alineamos con el propósito para el que fuimos creados. Vivimos en un mundo que constantemente nos arrastra en diferentes direcciones. Expectativas, tentaciones, obligaciones, distracciones, cada una tratando de moldear nuestras decisiones, de dictar el rumbo de nuestra vida. Desde una edad temprana, se nos dice cómo debe ser el éxito, qué caminos debemos seguir, qué sueños son aceptables de perseguir. Y así, muchas personas caminan por la vida, no alineadas con su verdadero propósito, sino con las expectativas de otros. Toman trabajos que no aman, llevan vidas que no los llenan, persiguen cosas que los dejan vacíos, escalan escaleras solo para darse cuenta de que estaban apoyadas en la pared equivocada. Y sin embargo, en medio de todo este ruido, hay una voz silenciosa que nunca desaparece por completo. Una voz que susurra en momentos de soledad. Una voz que se expresa a través de la inquietud, a través de la insatisfacción, a través de esa sensación inquebrantable de que hay algo más. Es en estos momentos, cuando despertamos en la madrugada, cuando sentimos ese tirón en el corazón, cuando reconocemos que algo dentro de nosotros está fuera de alineación, que se nos da una elección, ignorarlo y seguir el camino de menor resistencia, o detenernos, escuchar y comenzar a buscar el camino que realmente estamos destinados a seguir. Alinearse con el propósito no se trata de seguir un guión perfecto. Se trata de estar en armonía con las verdades más profundas de quienes somos. Se trata de desprendernos de las identidades falsas que hemos llevado, de las máscaras que hemos usado para complacer a otros, de los roles que hemos interpretado sin que reflejen nuestro verdadero llamado. Se trata de hacernos las preguntas difíciles. ¿Por qué estoy aquí? ¿Para qué fui creado? ¿Qué enciende mi alma de una manera en que nada más lo hace? La mayoría no se hace estas preguntas porque temen las respuestas.
porque el propósito siempre tiene un costo. Exige crecimiento, exige cambio, requiere coraje. El momento en que comenzamos a adentrarnos en nuestro propósito, enfrentaremos resistencia, dudas internas, oposición externa. Las personas pueden no entenderlo. Algunas incluso intentarán desanimarnos, pero el propósito no se trata de complacer a las personas, se trata de cumplir con un llamado. Algunos han conocido su propósito durante años, pero lo han enterrado debajo del miedo, debajo de excusas, debajo de la creencia de que no están calificados, no son lo suficientemente buenos, o no están listos. Pero aquí está la verdad. El propósito no se trata de estar listos, sino de estar dispuestos. Se trata de dar un paso, luego otro, incluso cuando el camino es incierto. Se trata de confiar en que lo que ha sido puesto dentro de nosotros está allí por una razón, que los dones que se nos han dado deben ser usados, que los sueños que llevamos fueron plantados en nosotros por una razón divina. El propósito no siempre se trata de gestos grandiosos o de una misión que cambie el mundo. A veces el propósito se encuentra en las cosas pequeñas, en el momento tranquilo, en las formas en que nos presentamos para los demás, en el amor que damos, en las vidas que tocamos. El propósito se trata de alineación, no solo con lo que hacemos, sino con quiénes somos, con cómo vivimos, con lo que representamos. Se trata de estar en armonía con el llamado más profundo que está dentro de nosotros. Cuando nos alineamos con nuestro propósito, la vida cobra un nuevo significado. Las luchas que enfrentamos ya no parecen ser en vano. El dolor que hemos soportado comienza a tener sentido. Los obstáculos que hemos superado revelan su lección, porque el propósito no borra las dificultades, pero les da sentido. Transforma las pruebas en testimonios, los fracasos en lecciones que nos moldean en lo que siempre debimos ser. Para alinearnos con el propósito, debemos estar dispuestos a dejar ir todo lo que no está alineado. Debemos dejar ir el miedo que nos retiene. Dejar ir las voces que nos dicen que no podemos. Dejar ir la necesidad de aprobación, de validación, de certeza. Porque el propósito no viene con un mapa de ruta, viene con fe. Viene con la disposición a confiar en que si damos un paso en la dirección correcta, el siguiente paso se revelará. El propósito no se trata solo de lo que hacemos, se trata de quiénes nos convertimos. Se trata de despertar cada día con un sentido de dirección, con un fuego interno que no puede ser apagado. Se trata de caminar con confianza, sabiendo que no estamos aquí por accidente, que nuestra existencia es intencional, que nuestras vidas importan. Y así, cuando esa voz llame, cuando el movimiento en tu alma se niegue a ser ignorado, escucha. Porque el propósito está esperando. La alineación es posible. Y la vida que estabas destinado a vivir está más cerca de lo que piensas. Número 3. Pasos de acción para la transformación. La transformación es una palabra que lleva un gran peso. Es una palabra que significa cambio a nivel profundo y personal. Una metamorfosis que va más allá de las mejoras superficiales, alcanzando el núcleo mismo de lo que somos. Se trata de crecimiento, renacimiento y de convertirnos en la persona que siempre estuvimos destinados a ser. La transformación no es un destino, es un viaje. Y no es algo que ocurra por accidente. Requiere acción deliberada. Una serie de pasos que nos mueven de donde estamos a donde debemos estar. La verdad es que el cambio nunca es fácil. Exige sacrificio, exige disciplina, exige el coraje de alejarnos de lo que es cómodo y familiar para abrazar lo desconocido. Pero a pesar de los desafíos, la transformación es posible para cualquiera que esté dispuesto a dar el primer paso. La clave está en entender que se requiere acción. Podemos pensar en el cambio, podemos soñar con él, podemos desearlo, pero nada cambiará a menos que tomemos acción. El primer paso de acción en la transformación es quizás el más fundamental: la decisión de cambiar. El cambio no ocurre solo. Comienza cuando decides que donde estás ya no es donde quieres estar.
Comienza cuando miras tu vida y reconoces que algo debe ceder. Tal vez sea tu mentalidad, tal vez sean tus hábitos, tal vez sean tus relaciones, tu carrera o tu salud física, lo que sea. La transformación comienza con el simple pero poderoso acto de decidir. Para muchas personas, la decisión de cambiar llega después de una llamada de atención. Puede ser una experiencia dolorosa, un momento de fracaso o un evento que los sacude hasta el fondo. Para otros, la decisión llega gradualmente, a medida que se sienten cada vez más insatisfechos con sus circunstancias actuales. De cualquier manera, la decisión de cambiar es el punto de partida. Es el momento en que reconoces que mereces más, que eres capaz de más, y que es hora de dar un paso hacia tu potencial. Pero una vez que se toma la decisión, el siguiente paso a menudo es el más difícil: asumir la responsabilidad de tu vida. Vivimos en un mundo que a menudo busca a alguien o algo a quien culpar cuando las cosas van mal. Es fácil señalar a otros, a las circunstancias, al pasado. Pero la verdad es que somos los arquitectos de nuestro propio destino. Nadie más tiene el poder de moldear nuestro futuro, a menos que se lo demos. La transformación requiere que asumamos plena responsabilidad de donde estamos en la vida, reconociendo que nuestras elecciones, nuestras acciones y nuestra mentalidad nos han traído hasta aquí. Asumir la responsabilidad es empoderador. Significa que, no importa lo difíciles que sean las circunstancias, no importa lo imposible que parezca la situación, tú tienes el poder de cambiarla. En el momento en que dejas de culpar y empiezas a ser dueño de tu vida, desbloqueas el potencial de crecimiento. Te conviertes en el creador de tu propia historia. Te das cuenta de que tu futuro está en tus manos, y depende de ti escribir el siguiente capítulo. Las rutinas familiares, los hábitos, las creencias a las que te aferras. Pero la persona que necesitas llegar a ser, te exige que te adentres en lo desconocido. Te exige que hagas cosas que te asustan, cosas que te empujan más allá de tus límites. Abrazar la incomodidad significa que estás dispuesto a enfrentar tus miedos, a probar cosas nuevas y a seguir adelante incluso cuando sea difícil. Aquí es donde la transformación realmente ocurre, en los momentos en los que sales de lo fácil, en los momentos en los que superas tus límites autoimpuestos y descubres de lo que realmente eres capaz. Finalmente, la paciencia es necesaria para la transformación. Con demasiada frecuencia, las personas se rinden porque esperan que los resultados lleguen demasiado rápido. Quieren que el cambio ocurra de la noche a la mañana. Pero la transformación es un proceso que lleva tiempo. Es fácil frustrarse cuando el progreso no es tan rápido como te gustaría. Pero recuerda, el cambio duradero lleva tiempo para consolidarse. Confía en el proceso. Sigue tomando acción, incluso si los resultados no se muestran de inmediato. Los pequeños pasos que tomas hoy llevarán a grandes resultados mañana. La transformación es un proceso, un poderoso viaje de autodescubrimiento, crecimiento y cambio. No es fácil, pero vale la pena. Cada paso. Agradece que cada desafío que enfrentas te acerca a la persona que siempre debiste ser. Y con cada paso, te darás cuenta de que la transformación no solo se trataba de cambiar lo que haces, sino de cambiar quién eres. La transformación no es un evento único. Es un viaje de toda la vida, construido sobre las acciones consistentes e intencionales que tomamos cada día. Desde el momento en que decidimos que queremos cambiar, hasta el punto en el que asumimos plena responsabilidad por nuestras vidas. Cada paso es vital para moldear a la persona que estamos llegando a ser. La claridad de visión y un plan bien pensado son la base sobre la cual descansa la verdadera transformación, pero sin acción. Incluso los mejores planes siguen siendo solo eso. Planes. Es a través del compromiso diario con esas acciones que experimentamos un verdadero crecimiento. Cada uno de nosotros tiene el potencial de crear un cambio duradero en nuestras vidas, pero se requiere más que solo desear o esperar algo mejor. Se requiere valentía para entrar en la incomodidad, disciplina para mantenerse en el camino
y la resiliencia para levantarse nuevamente cuando caemos. El poder de la transformación está en nuestras manos. Al tomar la decisión de cambiar, asumir la responsabilidad de nuestras circunstancias, aclarar nuestro propósito y avanzar con un plan concreto, allanamos el camino para la transformación que vemos. No se trata de perfección, sino de progreso. Cada pequeña acción que tomamos en la dirección de nuestra visión nos acerca a la persona que siempre debimos ser. Y con cada paso, nos acercamos a una vida de realización, significado y propósito. El narcisismo es más que solo arrogancia o autoabsorción. Es una condición profundamente arraigada en el corazón, una que exalta el yo por encima de todo lo demás. La Biblia habla extensamente sobre el orgullo, la esencia misma del narcisismo, porque es uno de los mayores bastiones espirituales que separan a una persona de Dios. En Proverbios 16:18, leemos: El orgullo precede a la destrucción, y la arrogancia antes de la caída. Este versículo revela la inevitable caída de aquellos que se colocan por encima de los demás, rechazando la corrección, la humildad y la rendición de cuentas. Desde el principio, el espíritu del narcisismo ha estado trabajando en el mundo. En Isaías 14, 12, 15, vemos los orígenes de esta naturaleza de autoexaltación en la caída de Lucifer. Él fue una vez un ángel poderoso, pero el orgullo lo dominó. Dijo en su corazón: «Subiré al cielo. Por encima de las estrellas de Dios elevaré mi trono y me haré semejante al Altísimo». Esta fue la primera manifestación del narcisismo. El deseo de ser más grande, estar por encima, ser intocable. ¿Y cuál fue el resultado? Lucifer fue expulsado del cielo, condenado por toda la eternidad. Este es el patrón del narcisismo. Eleva a una persona pero finalmente la derrumba. El narcisismo no es meramente un rasgo de personalidad. Es un problema espiritual. Es una condición del corazón que se niega a someterse a Dios. Es una mentalidad que dice: «Soy mi propio Dios, mi camino es el mejor, mi verdad es la única verdad». Por eso, tratar de razonar con un narcisista puede ser tan frustrante. Ellos no ven la necesidad de arrepentirse, no reconocen sus faltas. En su mente, siempre tienen la razón y todos los demás son el problema. La Biblia nos advierte sobre este tipo de personas en 2 Timoteo 3, 2, 5, que describe a las personas en los últimos días como amadores de sí mismos, amadores del dinero, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Este pasaje es una clara advertencia. El narcisismo es un espíritu peligroso, uno que corrompe las relaciones, distorsiona la verdad y finalmente lleva a la destrucción. Un narcisista vive de la manipulación, el control y la autoglorificación. Buscan validación no de Dios, sino de las personas, siempre anhelando admiración. Su valor no está enraizado en Cristo, sino en las opiniones de los demás. Por eso, a menudo se encolerizan rápidamente cuando se les confronta, se defienden cuando se les cuestiona y no pueden admitir sus errores. Proverbios 9, 8 dice: «No reprendas al burlón, porque te odiará. Reprende al sabio y te amará». Un narcisista es un burlón, alguien que rechaza la sabiduría porque contradice su autoimportancia. Cuando intentas corregirlos, no lo reciben con humildad. En su lugar, atacan, culpan a otros, o distorsionan la realidad para hacer que ellos mismos sean las víctimas. Jesús mismo se encontró con el espíritu del narcisismo en los fariseos. Estos líderes religiosos no estaban interesados en la verdad. Estaban interesados en el poder, la reputación y el control. Les encantaba ser vistos como justos, pero por dentro sus corazones estaban llenos de orgullo. En Mateo 23, 27-28, Jesús les reprendió diciendo: «Ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, porque son como sepulcros blanqueados, que por fuera ciertamente se ven hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia.
Esta es la esencia del narcisismo. Un exterior pulido que oculta un espíritu en decadencia. La sabiduría es uno de los mayores regalos que Dios ofrece a aquellos que lo buscan. No es solo conocimiento o inteligencia. Es la capacidad de ver a través de las decepciones del enemigo y actuar conforme a la verdad de Dios. Cuando tratamos con personas difíciles, incluidos aquellos con un espíritu narcisista, la sabiduría es la diferencia entre caer en su trampa y elevarse por encima de su esquema. La Biblia insta constantemente a los creyentes a buscar sabiduría, porque sin ella somos fácilmente manipulados, provocados y extraviados. Proverbios 4:7 declara: La sabiduría es la principal cosa. Adquiere sabiduría, y con todos tus bienes adquiere entendimiento. Esto significa que cuando enfrentamos conflictos, manipulación o provocaciones, nuestra primera respuesta no debe ser ira, miedo o represalia. Debe ser sabiduría. Uno de los mayores errores que las personas cometen al tratar con individuos narcisistas es entrar en confrontaciones directas. El instinto natural es defenderse, probar la verdad, exponer el engaño. Pero la sabiduría de Dios opera de manera diferente. Proverbios 26:4 advierte: No respondas al necio conforme a su necedad, no sea que tú también seas como él. Esto no significa que debamos permitir que las mentiras no sean confrontadas, pero sí significa que discutir con alguien que se niega a ver la verdad es inútil. Un narcisista vive del drama, atrayendo a otros a batallas emocionales en las que pueden distorsionar las palabras y desviar la culpa. No están interesados en la verdad. Están interesados en el control. La sabiduría nos enseña que no todas las batallas valen la pena. Y a veces, el mejor riesgo es el silencio. Jesús mismo demostró esto cuando estuvo ante sus acusadores. Cuando fue falsamente acusado, se burlaron de él y lo provocaron. No desperdició palabras con aquellos que ya tenían los corazones endurecidos. Permaneció en silencio, sabiendo que la verdad no necesita ser defendida ante aquellos que se niegan a aceptarla. Dios manda a su pueblo caminar en sabiduría, discerniendo cuándo hablar y cuándo callar. Santiago 1:19 instruye: Todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Esto no es solo un consejo para la vida diaria, es una estrategia espiritual. Un narcisista a menudo te provocará para que reacciones emocionalmente, para que puedan girar la situación en tu contra. Distorsionarán las palabras, manipularán los hechos y crearán confusión. Pero la sabiduría te permite ver a través de esas tácticas y mantener la calma, estar compuesto y anclado en la verdad. No es debilidad negarse a participar, es fortaleza. La verdadera sabiduría no busca demostrar un punto. Busca mantener la paz y honrar a Dios. Pero Él no fue manipulado por las expectativas, ni por las demandas de aquellos que buscaban controlarlo. En Mateo 10:16, les dijo a sus discípulos: He aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed, por tanto, astutos como serpientes y sencillos como palomas. Esto significa que estamos llamados a ser perspicaces, no ingenuos. Una persona sabia no permite que la lastimen, engañen ni manipulen repetidamente. Reconocen cuándo es el momento de alejarse, no enojados, sino en obediencia al mandato de Dios de proteger la paz que Él ha dado. La sabiduría divina también nos enseña a poner las cosas en las manos de Dios, en lugar de tomar venganza por nuestra cuenta. Romanos 12:19 nos recuerda: No os venguéis, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque está escrito: Mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Es tentador querer exponer a un narcisista y probar sus malas acciones al mundo, hacer que enfrenten las consecuencias. Pero la sabiduría enseña paciencia, enseña a confiar en la justicia de Dios, en lugar de en la venganza humana. Cuando tratamos de manejar las cosas por nuestra cuenta,
a menudo empeoramos la situación. Pero cuando entregamos la situación a Dios, Él actúa de maneras que nunca podríamos orquestar por nuestra cuenta. La Biblia es clara. La sabiduría no es solo algo que desarrollamos con el tiempo, es algo que debemos pedir. Santiago 1:5 dice: Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. La sabiduría es un don divino, y aquellos que la buscan la encontrarán. Al tratar con un narcisista o cualquier persona difícil, la sabiduría debe ser nuestra base. Guarda nuestros corazones de la amargura. A lo largo de su ministerio, Jesús encontró personas cuyos corazones estaban endurecidos por el orgullo, ya fueran los líderes religiosos, la élite adinerada o incluso sus propios discípulos en ocasiones. Él se enfrentó a individuos que se negaron a humillarse ante Dios. Sin embargo, Jesús nunca desperdició su energía tratando de forzarlos a entender. En cambio, respondió con sabiduría, verdad y discernimiento, siempre sabiendo cuándo hablar y cuándo permanecer en silencio. Sus tratos con corazones orgullosos sirven como el ejemplo supremo de cómo navegar relaciones difíciles con aquellos que se niegan a corregir su actitud. Uno de los encuentros más impactantes de Jesús con personas orgullosas fue con los fariseos. Ellos eran la élite religiosa de su tiempo, hombres que se enorgullecían de su conocimiento de la ley y de su rectitud externa, pero sus corazones estaban lejos de Dios. Se preocupaban más por el estatus, el control y la importancia personal que por la verdadera obediencia al Señor. En Mateo 23, 27 y 28, Jesús los reprendió severamente, diciendo: «Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros, por fuera a la verdad os mostráis justos ante los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía y de iniquidad». Jesús no intentó discutir con ellos ni convencerlos de cambiar. Simplemente habló la verdad y los dejó enfrentarse a sus propios corazones endurecidos. Sabía que ningún debate rompería su orgullo, a menos que ellos eligieran humillarse. Hubo ocasiones, sin embargo, cuando Jesús no participó en absoluto. Cuando fue arrestado y llevado ante Poncio Pilato, fue falsamente acusado por los sumos sacerdotes y los ancianos. En lugar de defenderse, permaneció en silencio. Mateo 27, 12 al 14 dice: «Y cuando lo acusaban los principales sacerdotes y los ancianos, no les respondió palabra. Entonces Pilato le dijo: ¿No oyes cuántos testimonios te contraen?» Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de modo que el gobernador se maravillaba mucho. Jesús entendió que discutir con personas que ya habían tomado su decisión era inútil. No perdió tiempo tratando de probar su inocencia a aquellos que estaban cegados por su propia justicia. Su silencio fue más poderoso que cualquier defensa que hubiera podido dar. Incluso entre sus propios discípulos, Jesús tuvo que abordar el orgullo. Santiago y Juan, dos de sus seguidores más cercanos, una vez se le acercaron pidiéndole posiciones de honor en su reino. Querían sentarse a su derecha e izquierda, buscando estatus en lugar de servicio. En lugar de reprenderlos severamente, Jesús corrigió pacientemente su perspectiva. En Marcos 10, 42 al 45 les dijo: «Sabéis que los que son tenidos por príncipes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. No será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos». Jesús no los avergonzó por su orgullo. Los redirigió hacia la verdad. Les mostró que la verdadera grandeza en el reino de Dios viene a través de la humildad y el servicio, no a través de la autopromoción.
Otro ejemplo de cómo Jesús manejó los corazones orgullosos se ve en su conversación con el joven rico. Este hombre vino a Jesús preguntando qué debía hacer para heredar la vida eterna. Aparentemente, era justo, seguía los mandamientos y vivía una vida moral. Pero cuando Jesús le dijo que vendiera sus posesiones, las diera a los pobres y lo siguiera, el hombre se fue triste. No estaba dispuesto a dejar atrás su riqueza porque su corazón estaba atado por el orgullo y el materialismo. Jesús no lo persiguió, no intentó convencerlo de reconsiderar. Simplemente lo dejó ir, permitiéndole tomar su propia decisión. Jesús nunca forzó a nadie a cambiar. Les presentó la verdad, pero dejó la decisión en manos de Dios, en sus manos. La forma en que Jesús trató con los corazones orgullosos nos enseña varias lecciones importantes. Habló la verdad sin miedo, pero no desperdició tiempo discutiendo con aquellos que se negaban a escuchar. Corregía con paciencia, ofreciendo a las personas la oportunidad de humillarse, pero nunca suplicó a nadie que cambiara. Él entendió que un corazón lleno de orgullo debe ser confrontado con la verdad, pero que la decisión de cambiar siempre debe ser personal. Muchas personas caen en la trampa de la amargura porque se niegan a liberar los daños del pasado. Cuando alguien ha sido agraviado, el instinto natural es aferrarse al dolor, meditar sobre la injusticia. Pero la falta de perdón es un veneno que se extiende por el corazón, sofocando la paz y la alegría. Jesús dejó claro que el perdón no es opcional para aquellos que lo siguen. En Mateo 6, 14, 15, dijo: porque si perdonan a otros cuando pecan contra ustedes, su Padre Celestial también los perdonará. Pero si no perdonan a otros sus pecados, su Padre no perdonará sus pecados. Perdonar no significa excusar un comportamiento incorrecto, ni permitir que las personas sigan hiriéndote. Significa liberar la ofensa para que no se arraigue en el corazón y se convierta en resentimiento. Pasar tiempo en la presencia de Dios es la manera más poderosa de guardar el corazón. Una persona no puede esperar mantenerse espiritualmente fuerte si no llena su corazón constantemente con la verdad de Dios. La oración, la adoración y la meditación en las Escrituras crean una barrera protectora alrededor del corazón. Cuando el enemigo trata de plantar semillas de duda o temor, un corazón lleno de la presencia de Dios reconocerá la mentira y la rechazará. El Salmo 119, versículo 11 dice: He escondido tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. Cuanto más una persona se sumerge en la palabra de Dios, más fuertes se vuelven sus defensas espirituales. La batalla por el corazón no es algo que se pueda pelear de manera pasiva. Requiere intencionalidad, discernimiento y disposición para eliminar todo lo que amenace su pureza. El enemigo siempre buscará corromper el corazón, pero Dios ha dado a cada creyente la sabiduría y la fuerza para guardarlo. Cuando una persona permanece firme en la fe, se rodea de influencias piadosas, camina en perdón y llena su corazón con la verdad de Dios, permanecerá firme contra todo ataque y anclada en su amor. Existe una tendencia natural en la humanidad de querer confrontar los problemas directamente, defenderse y exigir justicia cuando se es agraviado. El mundo enseña que la fuerza se encuentra en levantarse, hablar y negarse a ceder. Pero el camino de Dios es diferente. Su palabra enseña que el verdadero poder no se encuentra en discusiones acaloradas, palabras contundentes o autodefensas. Se encuentra en la oración. Las mayores batallas no se ganan a través de confrontaciones, sino al entregar la situación a Dios y permitir que Él pelee en favor de su pueblo. La oración no es una respuesta débil, es la arma más poderosa que tiene un creyente. Cuando se enfrenta a personas difíciles, especialmente aquellas con corazones endurecidos, la manipulación o el orgullo, la confrontación a menudo lleva a más conflicto. Proverbios 15, 1 dice: La respuesta suave aparta la ira, pero la palabra dura hace subir el furor. Las discusiones acaloradas rara vez cambian los corazones. En cambio, crean más división y hostilidad.
Pero cuando una persona elige llevar el asunto ante Dios en oración, está colocando la situación en las manos de quien ve todas las cosas, entiende cada motivo oculto y tiene el poder de traer una verdadera transformación. Jesús mismo demostró este principio a lo largo de su ministerio. Estaba constantemente rodeado de personas que buscaban atraparlo en sus palabras, desacreditarlo y provocar conflicto. Los líderes religiosos lo confrontaban con acusaciones y lo engañaban con preguntas tratando de provocarlo a un debate que justificara su odio hacia él. Sin embargo, Jesús no cayó en su trampa, no discutió, ni desperdició tiempo tratando de convencerlos de la verdad, cuando sus corazones ya estaban cerrados. En lugar de eso, a menudo se retiraba a orar. Lucas 5:16 dice: Pero Jesús se retiraba a lugares solitarios y oraba. Él entendió que la oración era donde realmente se ganaban las batallas, no a través de interminables debates con aquellos que se negaban a escuchar. Uno de los mayores ejemplos de elegir la oración sobre la confrontación se vio en el jardín de Getsemaní. Mientras Jesús se preparaba para enfrentar la traición, el arresto y la crucifixión, pudo haber confrontado a Judas, haber expuesto su traición o haber tratado de detener lo que venía. Pero en lugar de eso, fue a su Padre en oración. En Mateo 26:39, oró: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. En lugar de resistirse o tratar de pelear la batalla a su manera, entregó la situación a Dios. Este acto de sumisión no mostró debilidad, sino que demostró la fuerza suprema de la fe. Muchos creen que defenderse significa confrontar directamente a los demás, probar su punto o exponer los errores. Pero la Biblia enseña un tipo diferente de fortaleza, el tipo que confía en que Dios será el defensor. Éxodo 14:14 declara: El Señor peleará por ustedes, ustedes solo quédense quietos. Esto no significa que una persona nunca deba hablar la verdad o establecer límites, pero sí significa que no debe confiar en su propia fuerza para resolver los conflictos que pertenecen a las manos de Dios. La confrontación a menudo escala la tensión, mientras que la oración invita a la intervención divina. El poder de la oración es evidente en la manera en que cambia no solo las situaciones, sino también los corazones. Cuando una persona ora, en lugar de involucrarse en un conflicto infructuoso, abre la puerta para que Dios actúe de maneras que no puede ver. La oración suaviza el corazón de quien ora, reemplazando la frustración y el resentimiento con paz y confianza. También tiene el poder de suavizar los corazones de los demás, incluso aquellos que parecen inmutables. En Santiago 5:16 dice: La oración del justo es poderosa y eficaz. Cuando alguien ora por sus enemigos, por aquellos que los maltratan, se está alineando con el corazón de Dios. Jesús les mandó a sus seguidores adoptar un enfoque radicalmente diferente ante la oposición. En Mateo 5:44, dijo: Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen. El mundo dice que se debe responder luchando, buscando venganza, exponiendo los errores a toda costa. Pero Jesús llama a su pueblo a responder con amor y oración. Esto no significa permitir el abuso o habilitar el comportamiento pecaminoso, pero sí significa liberar el deseo de venganza personal y confiar en la justicia de Dios. La oración también es la clave para superar las emociones que surgen en situaciones difíciles. Cuando se enfrenta a hostilidad, es fácil responder con ira, frustración o miedo. Pero Filipenses 4:6 y 7 instruye: No se angustien por nada. Hay un profundo deseo en el corazón humano por justicia. Cuando se ha hecho mal, cuando las personas engañan, manipulan y lastiman a otros sin consecuencias, hay un instinto de exigir responsabilidad. El mundo enseña que defenderse significa buscar venganza, exponer los errores y asegurarse de que se haga justicia de la manera que parece correcta. Pero la palabra de Dios enseña algo completamente diferente. Le dice a su pueblo que se retire y deje que Él sea el juez.
Él solo ve cada motivo oculto, cada pensamiento secreto y cada injusticia. Él solo tiene la sabiduría para juzgar con justicia y la autoridad para ejecutar la justicia perfecta en su propio tiempo. La Biblia es clara al decir que la venganza no le pertenece al hombre. Romanos 12, 19 dice: No os venguéis, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque está escrito: Mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Este no es un mandato fácil de seguir. Cuando una persona es agraviada, su primer instinto suele ser defenderse. Gracias por aclarar su nombre o asegurarse de que quien les hirió enfrente las consecuencias. Pero Dios llama a su pueblo a algo más alto. Los llama a confiar en Él, como el juez supremo. Esto no significa ignorar el mal o permitir que el mal continúe sin control. Pero sí significa entregar la carga del juicio al que juzga con justicia. Jesús mismo demostró esto frente a la traición y la injusticia. Cuando estuvo ante Pilato, falsamente acusado, burlado y condenado, no se defendió, no discutió ni trató de justificar su inocencia. Isaías 53, 7 profetizó sobre él. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, no abrió su boca. Jesús entendió que su Padre estaba en control. Confió en que la justicia de Dios era mayor que cualquier otra cosa, que cualquier cosa que el hombre pudiera ejecutar. Su silencio no fue debilidad, fue un acto poderoso de fe, dejando que Dios fuera el juez. Dejar que Dios sea el juez requiere paciencia y entrega. Muchas personas quieren ver justicia de inmediato. Quieren que los que les han hecho daño sean responsables de maneras que puedan ver y entender. Pero el tiempo de Dios no es el tiempo del hombre. Él ve más allá del momento presente. Él conoce toda la historia. Sabe cómo humillar al orgulloso, cómo llevar al arrepentimiento al no arrepentido, y cómo hacer que incluso las situaciones más dolorosas trabajen para el bien de aquellos que confían en Él. Eclesiastés 3, 17 dice: Dios juzgará al justo y al impío, porque hay un tiempo para todo lo que se hace, un tiempo para todo lo que se juzga. Su justicia es cierta, aunque no venga cuando o como las personas esperan. También hay un peligro en intentar tomar el rol de juez personalmente. Cuando alguien se aferra a la amargura, el resentimiento y el deseo de venganza, esto los consume, no trae paz. Trae inquietud, ansiedad y esclavitud espiritual. Hebreos 12, 15 advierte: Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que no brote ninguna raíz de amargura, que os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. La amargura envenena el corazón, no hiere al que hace el mal, solo destruye al que se aferra a ella. Pero cuando una persona suelta su deseo de juzgar y lo pone en las manos de Dios, encuentra libertad. Ya no está cargada por la ira ni por la necesidad de vindicación. Puede caminar en paz, sabiendo que la justicia le pertenece al Señor. El perdón juega un papel vital en confiar en Dios como el juez. El perdón no significa excusar el pecado ni pretender que el mal no ocurrió. Significa entregar al ofensor en las manos de Dios. Significa decir: no llevaré esta carga del juicio. Confío en que Dios ve, Dios sabe, y Dios lo manejará. Jesús mandó a sus seguidores a perdonar, no porque los agravios cometidos contra ellos fueran insignificantes, sino porque aferrarse al rencor solo aprisionaría su propio corazón. En Mateo 6, 14 y 15, dijo: Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. Soltar la necesidad de justicia de la manera en que uno lo desea es un acto de fe. Es decir: Dios, confío más en ti que en mi propio sentido de justicia. La justicia de Dios no solo se trata de castigo, sino de redención. Él no simplemente juzga al impío,
los llama al arrepentimiento. Muchas veces, las personas quieren ver consecuencias inmediatas para quienes les han hecho daño, pero el corazón de Dios es para la restauración. Él da tiempo para que las personas se arrepientan, se aparten de sus caminos y sean transformadas. En 1 de Pedro 3, 9, dice: El Señor no tarda en cumplir su promesa, según algunos la entienden por tardanza, sino que es paciente con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Incluso cuando alguien parece no merecer la misericordia, Dios extiende gracia. Él solo conoce el corazón. Él solo sabe quién cambiará y quién se endurecerá aún más. Por eso el juicio le pertenece a Él y no al hombre. Para aquellos que han sufrido heridas profundas, puede ser difícil confiar en la justicia de Dios. Puede parecer que soltar significa permitir que el mal quede sin respuesta. Pero soltar significa creer que Dios ve cada lágrima, cada injusticia, cada acto oculto, y que Él traerá justicia de manera perfecta. Isaías 30, 18 dice: Por tanto, el Señor esperará para tener piedad de vosotros, y por tanto se levantará para mostraros compasión. Porque el Señor es un Dios de justicia. Dichosos todos los que esperan en Él. Su justicia no está ausente, está en acción, incluso cuando no puede verse. Caminar en confianza significa rendir el control. Significa negarse a dejar que la ira, la amargura o el deseo de venganza echen raíces en el corazón. Significa orar por aquellos que te han hecho daño, no porque lo merezcan, sino porque Dios lo manda. Significa creer que sus caminos son más altos, que su juicio es perfecto y que su justicia nunca fallará. Los que confían en Él nunca serán sacudidos. Existe la idea equivocada en el mundo de que alejarse de una situación, una relación o una batalla es señal de debilidad. Muchas personas creen que la verdadera fuerza significa quedarse, pelear, demostrar un punto y asegurarse de que se haga justicia. Pero el camino de Dios es diferente. La verdadera fuerza no se encuentra en discusiones interminables, retaliaciones o quedarse en ambientes tóxicos. La verdadera fuerza es saber cuándo alejarse y confiar en Dios con lo que ha quedado atrás. No es un acto de cobardía, es un acto de fe. Jesús mismo demostró este tipo de fortaleza a lo largo de su ministerio. Nunca tuvo miedo de confrontar la verdad, pero también sabía cuándo retirarse. En Lucas 4, 28 a 30, después de hablar en la sinagoga, la gente se llenó de furia y quiso echarlo por un acantilado. Pero él no discutió, no defendió su caso ni trató de convencerlos. En cambio, caminó tranquilamente por la multitud y siguió su camino. Sabía que sus corazones estaban endurecidos y que ninguna cantidad de razonamientos los cambiaría. No tenía nada que probar. Sabía cuál era su propósito y que Dios estaba en control. Alejarse requiere gran sabiduría y discernimiento. Hay momentos en los que una persona está llamada a mantenerse firme y soportar, pero también hay momentos en los que Dios deja claro que es hora de irse. Quedarse en un lugar donde uno está constantemente agotado, irrespetado o impedido de crecer en la fe, no siempre es noble. Puede ser perjudicial. Proverbios 22, 3 dice: El prudente ve el mal y se esconde, los simples pasan y reciben el daño. A veces lo más sabio y fuerte que se puede hacer es alejarse de una situación dañina en lugar de tratar de forzar un cambio donde los corazones no están dispuestos. Muchas personas luchan con la idea de alejarse porque temen ser malentendidos. Les preocupa lo que otros pensarán o dirán. Temen parecer débiles o dar la impresión de que se han rendido. Pero la verdadera fuerza no se mide por las opiniones de las personas. Se mide por la obediencia a Dios. En Mateo 10, 14, Jesús instruyó a sus discípulos: Si alguno no los recibe ni escucha sus palabras, salgan de esa casa o ciudad y sacudan el polvo de sus pies. No les dijo que se quedaran a discutir. No les dijo que obligaran a las personas a aceptar la verdad. Les dijo que siguieran adelante.
Alejarse no fue un fracaso, fue fe en acción. Hay una fortaleza en negarse a involucrarse en batallas que no te pertenecen. Muchas personas desperdician su energía tratando de cambiar a los demás, tratando de probar su valor, tratando de arreglar lo que solo Dios puede arreglar. Pero algunas batallas no están hechas para ser luchadas. En Éxodo 14:14, dice: El Señor peleará por ustedes. Ustedes solo deben estar tranquilos. La fortaleza se encuentra al rendir el control a Dios, confiando en que Él ve lo que no se ve, y que Él manejará lo que necesita ser manejado. Alejarse no siempre se trata de rendirse. Se trata de apartarse para que Dios pueda actuar. Uno de los mayores signos de madurez espiritual es saber cuándo soltar. Aferrarse a situaciones tóxicas, relaciones insalubres o batallas alimentadas por el orgullo puede obstaculizar el caminar de una persona con Dios. El enemigo quiere que las personas permanezcan atrapadas en distracciones, desperdiciando su tiempo y energía en cosas que no están alineadas con la voluntad de Dios. Pero Isaías 43, 18, 19 recuerda a los creyentes: olviden las cosas de antaño, no se concentren en el pasado. Miren que yo estoy haciendo algo nuevo, ya está brotando, ¿no lo perciben? A veces, Dios llama a su pueblo a alejarse para llevarlos a algo mejor. Alejarse no significa caminar en amargura ni resentimiento, no significa irse enojado o dejar las cosas de una manera que cause más daño. La verdadera fuerza se encuentra al irse con paz, con gracia y con la fe de que Dios sigue estando en control. Significa liberar la necesidad de cierre, la necesidad de vindicación, la necesidad de probar algo. Significa confiar en que Dios se encargará de lo que se dejó atrás, que Él tratará con la injusticia y que traerá sanidad donde se necesita. Jesús no rogó a las personas para que lo aceptaran, no forzó a nadie a creer en Él. Habló la verdad. Pero cuando la gente la rechazó, Él siguió adelante. En Juan 6, 66 a 67. Después de enseñar verdades difíciles, muchos de sus discípulos se apartaron y ya no lo siguieron. Él no los persiguió, tratando de convencerlos de quedarse. En su lugar, se volvió hacia los 12 y les preguntó simplemente: ¿también quieren irse? Jesús sabía que no todos lo recibirían, y estaba en paz con eso. No vio su rechazo como un fracaso. Confió en el plan del Padre, y siguió adelante con su misión. Hay una libertad poderosa que viene con saber cuándo alejarse. No se trata de huir de la responsabilidad, ni de evitar situaciones difíciles. Se trata de reconocer cuándo Dios te llama a avanzar. Algunas puertas se cierran por una razón, algunas relaciones terminan por una razón, algunas temporadas llegan a su fin para que una nueva pueda comenzar. Eclesiastés 3, 1 dice: todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. La fortaleza se encuentra en confiar en que el tiempo de Dios es perfecto. Dejar ir no es perder. Es hacer espacio para lo que Dios tiene preparado. Es confiar en que Él es quien dirige los pasos, que Él es quien abre y cierra puertas, y que Él siempre trabaja para el bien de aquellos que le aman. Alejarse con fortaleza significa caminar en obediencia, caminar en fe, y caminar con la confianza de que los planes de Dios son más grandes que todo lo que se ha dejado atrás. Dios llama a su pueblo a una manera de vivir más alta, una que no depende de la fuerza humana, la represalia o el orgullo, sino que descansa en su sabiduría, su justicia y su tiempo. Cuando se enfrenta al narcisismo, el orgullo y la manipulación, la respuesta no debe ser alimentada por la ira ni por la necesidad de control. En cambio, la palabra de Dios enseña un camino de discernimiento, paciencia y confianza inquebrantable en su plan. Reconocer el espíritu del narcisismo permite a los creyentes guardar su corazón y caminar en sabiduría en lugar de confrontar con frustración. Dios manda a su pueblo a responder con sabiduría, evitando batallas innecesarias que solo conducen a la destrucción. Jesús dio el ejemplo supremo al tratar con corazones orgullosos,
nunca permitiéndose ser arrastrado a discusiones estériles, sino hablando la verdad con gracia y alejándose cuando era necesario. Guardar el corazón es esencial para asegurarse de que la amargura, el resentimiento o el deseo de venganza no echen raíces. La oración es mucho más poderosa que la confrontación. Cuando las emociones se elevan y la injusticia parece abrumadora, recurrir a Dios en oración invita su poder a la situación. Cambia la batalla de las manos humanas a las manos divinas, donde se encuentra la verdadera justicia. Dejar que Dios sea el juez trae paz, eliminando la carga de la venganza y confiando en que Él ve todas las cosas y traerá justicia de su manera perfecta. Finalmente, alejarse no es debilidad, es fortaleza. Es un acto de fe que confía en el plan mayor de Dios. Es la capacidad de soltar lo que no se puede controlar y avanzar en obediencia. La fortaleza no consiste en mejorar uno mismo ante los demás, sino en seguir la dirección de Dios sin dudar. Aquellos que caminan en su sabiduría encontrarán la verdadera libertad, inquebrantables ante las pruebas de este mundo, anclados en la certeza de que solo Él está en control